Y lo que vamos a hacer entonces es platicar acerca de París. Como disclaimer, también yo tendría que decir que, bueno, quizás no va a ser un París demasiado turístico. Espero que no esté nadie por ahí del Ministerio de Cultura de París, porque no es la exhibición de la Torre Eiffel o de estos lugares que son icónicos en esta ciudad, que es, causa como muchas asociaciones. Y una cosa con la que yo me he encontrado muchas veces es que la gente que es de París y que viaja hacia otros lugares del mundo vive una pesadilla espantosa cuando dice que viene de París, porque la ciudad está asociada con muchísimos prejuicios. No sé, es como la ciudad más romántica del mundo o como una de las ciudades que son más bellas también para visitar, o como un lugar muy turístico. Y de repente tengo amigos que me han contado que, por ejemplo, los japoneses, que son grandes coleccionistas de imágenes y de fantasías románticas acerca de la ciudad, cuando llegan a la ciudad sufren una especie de colapso porque no es el París como ellos se imaginan que es, ¿no? Entonces, se trata un poco de visitar París a la manera en que Benjamin comprendió esa ciudad, y sobre todo ver también París desde sus asociaciones históricas, que es lo que más me interesaría, y sobre todo comprender lo que para Benjamin era un viaje. Vamos entonces. Cecilia, déjate, interrumpo tantito. Dicen en el público que a algunos no les está llegando la imagen, entonces habría que dejar de compartir y volver a compartir. Ok. Vamos a hacer otra prueba porque yo sí veo bien. Les pediré que me hagan saber en el chat. Otra vez vamos a intentarlo. Perdón, te interrumpa, vamos a No, no volverlo te preocupes. Ah, a ver, vamos a ver si ahora sí se ve. Listo. Tú me ves Listo, bien, bien, Gabriel? y ya dicen que sí. De Perfecto. acuerdo. Esta es la primera imagen que vamos a ver, y es un poco el recorrido que hicimos con Gabriel a través del Atlántico. Aquí está un mapa un poco del siglo XIX, y este mapa además representa las colonias francesas, que va a ser como todo un tema también de la historia del siglo XIX en París. Y lo que más me interesaba hablar acerca de esto es también entender el viaje de una manera en que Benjamin lo entendía. Es decir, para Benjamin el viaje era una oportunidad para dejar atrás costumbres que son arraigadas y empezar a tener experiencias nuevas. Dice, cultivar experiencias nuevas, lo mismo que es en sí mismo una especie de metamorfosis, y es lo que yo buscaría en una especie de homenaje también a Benjamin, porque la plática que voy a dar hoy tiene como esa intención de que tengamos una experiencia del viaje como lo entendía Benjamin, que es un viaje que está asociado muchísimo a los libros y a una cultura que tiene como mucha historia detrás de ella. Lo que también yo quería proponer en esta lectura de París es que Benjamin va a hacer una serie de proposiciones que son completamente transhistóricas. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que son observaciones que él hace que van más allá de un tiempo. Es decir, no sé, por ejemplo, Ranke, ¿no? Tuvo como la grandiosa idea de pensar en una idea de la filosofía de la historia, pero que está muy arraigada en el siglo XIX. Y a ver, va a pasar un poco lo opuesto. Quizás en su época no va a ser totalmente comprendido, pero después, y más ahora, que esto también yo es lo que me encuentro, y bueno, Gabriel me echa un poco de cabeza, sí, llevo muchos años leyendo, he hecho otras cosas aparte de leer a Benjamin, pero sí es un texto muy complicado, y lo que yo me encuentro es que cada vez el texto es más claro, es decir, que también es un texto que ha podido perdurar a través del tiempo y que se puede renovar de una manera extraordinaria. Y le decía a Gabriel también, bueno, cada vez que yo entro a los textos encuentro algo nuevo. Es una obra que es multifacética y tiene como mucho que decirnos, ¿no? Entonces, para Benjamin, el viaje es algo que transforma, ¿no? Y entonces a entrar, digamos, a este París. La plática la titulé París como ciudad de la inexistencia, y el título Inexistencia tiene como dos acepciones. Inexistencia porque el París que nosotros conocemos, que es el que
las oficinas de turismo promocionan. Es un París que es muy reciente y que en realidad no existe porque es una fabricación de una ensoñación que tiene el siglo XIX acerca de sí mismo. Y París como ciudad de la inexistencia, porque lo que vamos a ver es que Benjamin, a través de una serie de observaciones, se va a dar cuenta que este modelo que está creándose en París es un modelo que se va a repetir en muchas ciudades y que lo que va a hacer es impedir que los seres humanos, y hablaremos mucho acerca de eso, estén impedidos en su experiencia por la forma en la que la ciudad, a través del Estado, se impone sobre ellos. Y espero que esto sea como mucho más claro, ¿no? Conforme empieza. Entonces, ciudad de la inexistencia por estas dos partes. Y bueno, en esta escena sería como, bueno, si nos dejaron pasar, ¿no? De la aduana y del aeropuerto. Esta es una típica escena de París, y son como estas calles que están junto al río Sena. Y también recordar que, bueno, una cosa de la que creo que no se habla mucho es que la reflexión de Benjamin viene mucho de la literatura de Marcel Proust. Para Proust, el viaje hay que hacerlo de tal manera que haya una diferencia que marque la partida del regreso, y sobre todo que haya un cambio de nominación, un cambio de descubrir nuevas formas de llamar los acontecimientos, y sobre todo la experiencia del viaje, que es lo que daría un enriquecimiento del vocabulario. Y esto es algo también, el vocabulario de la ciudad. Quienes estuvieron con nosotros en el recorrido por la Ciudad de México vieron también que la ciudad, con sus nombres, cuenta en sí misma una historia, ¿no? Entonces, desgraciadamente estoy tapando, ¿no? El carnet de identidad de Walter Benjamin, pero lo que es importante decir es que, bueno, Benjamin tuvo varias estancias en París, y yo me voy a basar en la última que tuvo y que fue una de las más importantes. Generalmente se asocia a Benjamin como un hombre que solamente era un hombre de libros, pero sin embargo Benjamin va a ser un gran viajero, y en la época no era como tan común que una persona pudiera viajar. Él viene de una familia burguesa, acomodada, y esta burguesía le va a pesar mucho después en su vida, porque cuando él se declare marxista, va a parecer que es una broma, porque, o sea, la burguesía de la que habla Marx en todos sus textos es la burguesía de la que viene Benjamin. Entonces él viene de una familia que es acomodada, ha podido viajar desde niño, y tiene una fascinación por los viajes. Además, su abuela es coleccionista de cartas postales, y tiene como esta posibilidad de viajar. Ahora, el viaje que nunca va a poder realizar es el viaje que hubiera salvado su vida, y que es el viaje a Nueva York, llegar a América, pero sin embargo tiene toda una serie de textos acerca de las ciudades que visitó, porque lo que le fascinaba de las ciudades eran sobre todo los mercados y los puertos. Son como las dos grandes pilares de su fijación con la ciudad. Los puertos, por la posibilidad del intercambio y del flujo de noticias que hay, que esto, los que me acompañan hoy y conocen a Benjamin, está muy explicado de una manera maravillosa en este texto que se llama El narrador. Y por otra parte, le fascinan los mercados, porque le encanta la idea de ver cómo las mercancías que vienen de otras partes del mundo, generan una ensoñación en las personas. Entonces, para Benjamin también es muy importante no suprimir las cosas que son esenciales, y esas cosas que son esenciales solamente pueden aparecer a través, digamos, de una eh, experiencia espontánea con objetos o con elementos que vienen de otro tiempo. Si estuviéramos llegando a París, entonces se me ocurrió que lo primero que tendríamos que hacer es ir a casa de Benjamin. Esta es una postal del distrito donde vivía Benjamin. No pude encontrar exactamente la casa, pero es la calle Rue Don Basel, ¿no? La calle Don Basel, en donde Benjamin vivió esta última estancia que fue importante. Aquí les puse una frase de él que dice: leer es viajar. Y esto es para enfatizar que quizás
menor cuestión en este viaje que hace Benjamin es estar en Francia. Para él lo que es más importante es toda la posibilidad de lectura que va a tener en esa estancia y en esa ciudad. Ahí en esa calle se encuentra esta placa que me va a servir para también introducir a este autor a aquellos que no conozcan. Walter Benjamin nació en Berlín en 1892 y tiene una muerte trágica en 1940. Me parece que también la ficha que está, esta placa que está en la calle en donde vivió, es una pésima descripción de quién era Benjamin, pero también nos acerca mucho a reflexionar acerca de lo difícil que es hablar de este autor que es inclasificable. Aquí dice filósofo y escritor alemán, traductor de Proust y Baudelaire, que vivió en el inmueble de 1938 a 1940. Para mí es de vital importancia pensar que fue un traductor, pero creo que además de eso, Benjamin hizo una enorme cantidad de aportaciones, sobre lo cual voy a hablar también hoy a lo largo de esta plática. Entonces, bueno, una cosa que es indispensable para andar, o que era indispensable para andar por las calles de París, es un plano de la ciudad. Y Benjamin muy posiblemente haya utilizado este plano que se llama el plano Darid, que es muy famoso, porque es un plano que describe las ciudades de una manera que es muy minuciosa, ¿no? Aquí, en este mapa que estamos viendo, que es del Distrito 5, Benjamin dice que esto lo que denota es un gran cariño hacia la ciudad y que hay ciudades en donde no existe como esta minuciosidad para describir las calles. Y él mismo dice, bueno, es como si abriendo el plano Tarit pudiéramos ver exactamente dónde estamos. Por supuesto, la experiencia de estar caminando en una calle con un mapa enorme y que el viento dé de frente es una cosa que ya hemos olvidado porque, bueno, ahora tenemos el Google Maps, pero que también es una cosa que yo creo que le llamaría mucho la atención a Benjamin, de pensar que muchas veces, aunque tengamos el Google Maps diciéndonos que el Museo de Historia Natural está frente a nuestros ojos, no lo vemos, ¿no? Porque a través de la tecnología Benjamin va a empezar a ver que esta técnica maravillosa está creando una ensoñación tan grande que los seres humanos empiezan a perder una serie de facultades, ¿no? Pero me pareció importante que tuviéramos un plano de la ciudad para podernos orientar. El, eh, el viaje que vamos a hacer entonces, bueno, va a estar un poco relacionado con la posibilidad, les digo, de caminar a lo largo de las calles, ¿no? Y entonces vamos a estar explorando lo que sería la fisionomía histórica, yo diría la fisionomía transhistórica de París, una fisionomía que perdura a través del tiempo. Y estábamos en el distrito 13 con Benjamin, fuimos por él y ahorita el primer paseo que daríamos sería ir a este lugar icónico de París, que les digo no es lo que el Ministerio de Cultura o de Turismo francés prefiere, pero las catacumbas, que son un lugar de verdadero culto. Las catacumbas se considera que son la fosa común más grande del mundo. Y a Benjamin le fascinaba pensar que debajo de esta ciudad bellísima, civilizada, limpísima, existían como todos estos pasadizos que además se van a comunicar con el metro y que en estos lugares han pasado una serie de personajes ilustres, pero sobre todo ha habido una fluctuación de informaciones que es muy importante. Las fotos que estamos viendo son fotos que toma el fotógrafo que está del lado derecho, espero que su lado derecho sea mi lado derecho, creo que sí, ¿no? Creo que es el mismo lado, que es Nadar, ¿no? Y Benjamin estaba absolutamente enamorado de este fotógrafo porque dice Nadar, y eso lo hace, me parece que es en su ensayo sobre la fotografía, Nadar fotografía París como si estuviera fotografiando la escena de un crimen. Y quiero que guarden esa frase en la mente porque vamos a tratar de investigar cuál es este crimen del que Benjamin está hablando. Entonces, bueno, el ossuario además se va a convertir en un lugar que va a ser evidentemente muy sombrío y surge a mediados del siglo
XVII, por la situación de que no caben en el cementerio todas las personas que han muerto y entonces tienen que desplazarse hacia abajo de la ciudad. Hoy en día este lugar se utiliza para hacer ritos satánicos y para esconderse, pero fue un lugar en donde dio refugio, por ejemplo, a los comuneros en una cierta época. Benjamin en el libro de los pasajes dice que los comuneros se acostumbraron tanto a vivir en las catacumbas que incluso las catacumbas tienen los nombres de las calles que están en la superficie, ¿no? Además de esto, va a ser famoso que en este lugar, por 2 francos, son uno de los primeros paseos que se daban en París. Por 2 francos a uno lo bajaban a las catacumbas y se suponía que por 2 francos uno podía encontrarse con el diablo. También es un lugar que sirvió mucho para el contrabando, porque hay que recordar que, bueno, París va a funcionar también como una especie, es como un puerto, ¿no? En donde van a llegar las embarcaciones y sobre todo el comercio, entonces por aquí se hacía mucho contrabando. También todos los rumores de la ciudad, de los acontecimientos y de los eventos políticos más importantes van a suceder, dice Benjamin, primero en el subterráneo y después van a pasar a la superficie de esta ciudad moderna, además. Y también se supone que aquí fue donde se fugó Luis XVI en la época de la Revolución Francesa. Este lugar, entonces, a partir del siglo XIX se abre al público y va a ser posible visitarlo, ¿no? Entonces, Benjamin también describe una cosa muy interesante, es decir, este lugar que está cerca de donde él vive en el Distrito 13, él observa que hacia 1830 esta intención de empezar a hacer un saneamiento de la ciudad va a contrastar mucho con los barrios que están, que son pedazos de la ciudad medieval y que no alcanzan como sentido de la renovación de la ciudad que va a haber a partir del siglo XIX. Habría que pensar que antes del siglo XIX todavía en las calles había ejecuciones públicas y que los problemas de higiene eran así absolutamente terribles, ¿no? Entonces este lugar se conoció como el osuario, ¿no? Por los huesos que están ahí, se conoció como osuario, pero después cambió su nombre a Catacumbas, que es una forma de llamarlo como con mucho cariño, pero haciendo referencia a las catacumbas romanas. Desde ahí podemos ver que hay una especie de pedantería que es muy famosa también en los parisinos, porque ellos rápidamente y con mucha facilidad hacen la comparación de París con Roma y de la comparación de una gran civilización y de un gran imperio como fue el Imperio Romano, y en paralelo, iba a decir en contraposición, ¿no? Porque se mueren, ¿no? Pero en paralelo con esta gran ciudad que es París, ¿no? Entonces París va a ser muy importante. Benjamin va a decir, bueno, tuvo que ser en París el lugar en donde yo me diera cuenta que era necesario que todo este vocabulario que está en las calles pudiera yo transformarlo en algo para transmitir a los demás seres humanos la realidad de lo que es su verdadero rostro, ¿no? Aquí habla mucho él sobre París en este texto precioso que es Crónica de Berlín, que tiene la intención de hablar sobre su vida en Berlín. Existe también otra versión que se llama Infancia en Berlín, y bueno, también ese es un poco el problema con Benjamin, ¿no? Que todos los textos tienen miles de versiones, que siempre está tratando de adaptar a las circunstancias que le rodean para ser aceptado en una universidad o para encontrar una buena chamba o para salir adelante. De todas formas, siempre los textos tienen un cuidado que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, lo que me interesaba demostrar esto es que en París Benjamin va a descubrir que hay un lenguaje y además él va a ser, yo creo que por lo que yo pude investigar o sin que pueda exagerar, creo que es esta última etapa, estos últimos años, entre el 38 y el 40, van a ser los años en que él va a estar más feliz en su vida y sobre todo en esta ciudad. Él tuvo muchas estancias desde 1927, pero es esta la más prolongada, la más productiva y sobre todo en esto habría que pensar inevitablemente
que es un gran refugio frente a lo que está pasando en la Alemania de los años, sobre todo a mediados de los años 30, cuando Hitler ha tomado el poder y hay esta persecución nazi. Benjamin siempre se sintió un exiliado incluso dentro de Berlín, ¿no? Pero él asume esa privación de la patria como la condición de los seres humanos modernos, ¿no? Que estamos exiliados de esta, eh, que además en alemán la palabra es muy hermosa, ¿no? Heimat, que es la patria y que está vinculada con una afección muy fuerte que uno tiene con un lugar. Dice, los seres modernos estamos completamente desprovistos de todo esto, ¿no? Entonces, el siguiente paseo que yo creo que podríamos dar con Benjamin, porque aparte para él una forma de manifestar la libertad humana de la manera más plena, es seguir silenciosamente y lentamente el curso de un río. Y una cosa que es inevitable en París es estar constantemente acercándose al río, ¿no? Entonces, Benjamin tiene una frase que también dice, el Sena es el gran espejo siempre despierto de París. Y esto es cierto, también él en París, La ciudad en el espejo, que está en un libro que se llama Denkbilder, que son los, si alguien me puede ayudar a traducirlo, ¿no? Son estos cuadros del pensamiento en donde él va a hacer como semblanzas de estas ciudades a las que visita, ¿no? Él va a mencionar, no hay un solo libro de fotografía acerca de París, París siendo además una de las ciudades seguramente más fotografiadas del mundo, en el que no haya una mención a Río Sena. Dice, cada día la ciudad echa en este río imágenes de sus sólidos edificios, de sus nubes ensoñadoras. Acepta de buena gana los signos de su sacrificio y como símbolo de su favor, las destroza en miles de pedazos. La idea de París como una ciudad luminosa está muy vinculada a él, a la ciudad que tiene muchos espejos, además que es una idea muy, muy bonita. Y la ciudad tiene un vínculo enorme con este río, como bueno, son todas las ciudades que están al lado del río, pero esta es la frase que está en el blasón de la ciudad, fluctuat nec mergitur, que quiere decir, a pesar de los embates de las olas, a pesar de las guerras, a pesar de todo, flota, pero nunca se hunde. Y esta frase latina aparece cada vez que hay un atentado o que hay una manifestación muy violenta en París, que bueno, lo que veremos es que su historia está atada además a una historia muy fuerte de violencia, ¿no? Es una de las frases que aparecen con mayor asiduidad, ¿no? Y Benjamin va a tener una fascinación porque, bueno, va a ver que esta ciudad es una ciudad que está en un constante movimiento. Es una ciudad que, como les decía, está muy vinculada a la navegación, al viaje, al intercambio de noticias, ¿no? Y sobre todo a esta posibilidad de que la ciudad tiene todos estos nombres que recuerdan todos los eventos históricos por los que ha pasado. Dice Benjamin también de una forma muy simpática, incluso los árboles más pequeños en París dan una sombra que es muy espesa. Yo creo que mucha de la obra de él está enteramente vinculada con esa cuestión de la sombra espesa que está sobre la cual París está de alguna manera sumergido, ¿no? Entonces, él va a decir acerca de esta ciudad, ¿acaso los inmensos espacios vacíos de París no son hojas festivas? ¿No son láminas en los tomos de la historia universal? Aquí no sé si yo me puedo mover, creo que sí. Ah, perfecto, sí me puedo mover. Ahora, la historia de la ciudad es una historia
está vinculada con la insurrección desde antes, además del siglo XVIII, pero habría que tomar en cuenta que incluso el tiempo moderno se va a empezar a contar a partir de esta fecha, que es 1789 con la Revolución Francesa, y que va a ser una revolución que le va a dar su prestigio a la ciudad porque es la que va a difundir por primera vez en el mundo las ideas de una política liberal. Además, una acontecimiento que va a ser importantísimo va a ser la decapitación de Luis XVI, es decir, es una sociedad regicida que va a sentar una especie de antecedente de lo que va a ser el mundo moderno y además que esto se queda en las calles, ¿no? Benjamin dice, incluso lo que podemos encontrar es que hay calles que tienen su propia historiografía y hay grandes volúmenes que hablan solamente acerca de la historia de una calle por todo lo que ha sucedido en París a lo largo de muchísimos siglos. Para Benjamin, París va a ser una especie de volcán, un foco siempre activo de revolución, porque lo que caracteriza a París es como esta cuestión de las grandes revoluciones, de las grandes protestas, de una vida política que es muy activa, incluso hoy en día, ¿no? Que yo estaba pensando, bueno, entre las ciudades que más manifestaciones tuvo por toda la reglamentación acerca del COVID y de los pases sanitarios, y esto es París. No es la única que lo tuvo, pero sí es muy importante que hay como una efervescencia muy, muy particular, pero que tiene que ver con esto que acabamos de ver, y yo diría que es de las fechas más importantes para comprender la ciudad, ¿no? Pero, bueno, otra cuestión que tendríamos que pensar es, bueno, ¿cómo se transporta Benjamin en París, ¿no? Y Benjamin, bueno, ya para cuando él estaba, existía el metro, que curiosamente los vagones del metro de París son los mismos que están en la Ciudad de México, los que todavía no se caen, los que se caen creo que ya no, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de la Ciudad de México, eso puede ser otro recorrido, Gabriel, si quieres vamos a ver las instalaciones del metro, a ver qué podemos encontrar. Pero a Benjamin le encanta también la idea de la invención del metro parisino, porque ahí es donde dice, bueno, es en este mundo subterráneo donde están las catacumbas y donde hay las ruinas romanas, que se mezclan, ¿no? Estas provincias imperiales, y entonces hay estaciones que se llaman Solferino, Italia, Roma, Concordia, Nación. Resulta increíble que todo esto se mezcle arriba, contrayéndose bajo el luminoso cielo. Ahora, una cosa indispensable también de la vida que llevó Benjamin en París es un poco esta cuestión de el bistró, ¿no? O de estar yendo al café, que es una cosa que a él le fascinaba sobre todo hacer desde la mañana. Y vamos a ir ahorita entonces a un café que se llama La Coupole. Más o menos así debió de haberse visto la Coupole en los años 30, y Benjamin dice además que es aquí donde a él se le ocurrió un día hacer su biografía a través de los sitios, a través de los lugares que hay en un mapa, ¿no? Es decir, tomar este plano Tarif y hacer una biografía en donde él pudiera asociar los lugares con experiencias o con acontecimientos que hubieran sido importantes para él. Esta idea después lo van a tomar los situacionistas en los años 60 con Guy Debord, que va a ser como todo un manifiesto acerca de la ciudad y de estos viajes espontáneos a pie, en donde uno se encuentra en lugares, en psicogeografías que él llama, ¿no? En donde uno no haya estado antes, ¿no? Entonces, una cosa fundamental también es que, bueno, muchas de las ideas que tiene, él lo dice en sus escritos biográficos, va a ser ir al bistró, que, bueno, pues es un lugar como emblemático en Francia, pero sobre todo que él insiste en una cosa muy importante, que si vamos a París y vamos a tomar el desayuno, no hagamos que nos traigan el desayuno al cuarto, que lo que tenemos que hacer es ir al bistró a tomar el desayuno. Dice, el desayuno tiene que tomarse en el bistró, donde entre los espejos el petit déjeuner es él mismo, un espejo cóncavo entre espejos que refleja la imagen en miniatura de esta ciudad. Y eso le fascina a Benjamin, ¿no? La enorme cantidad de contrastes y como de trucos mágicos que hay en la ciudad, porque mientras el bistró es muy silencioso,
y dentro del bistró hay como una especie de murmuración de la conversación. Los espejos están reflejando toda esta vida volcánica y revolucionaria eh, que está sucediendo en las calles, ¿no? También es sabido, y esto lo conozco por la correspondencia que llevo con Gershon Scholem, ¿no? Que también las noches servían para las discusiones literarias y para tener pues todos estos encuentros en estos cafés, pues estaban por ahí Jean-Paul Sartre y los existencialistas, bueno, que llegarán después, ¿no? Pero son los lugares además en donde al principio más o menos se van a reunir eh, los surrealistas, que eso va a ser muy, muy importante, ¿no? Entonces, Hannah Arendt dice una cosa muy interesante sobre Benjamin en un libro que tengo por aquí, que bueno, no sé si sea el único lugar donde se puede encontrar, pero en esta edición de Iluminaciones de Walter Benjamin, el prólogo es de Hannah Arendt, y Hannah Arendt dice ahí que Benjamin es inclasificable, que se puede clasificar como era demasiado poético para ser historiador, demasiado judío para ser historiador, demasiado literario para considerarse científico, demasiado todo, completamente inclasificable. Pero ella tiene una definición que a mí me interesa mucho porque dice, Benjamin era un poeta, y por poeta me refiero a todo aquel pensamiento que no está enclaustrado en una tradición y que está intentando además huir de lo convencional. Y me refiero a poeta, dice Hannah Arendt, como alguien que tiene un pensamiento que es lúcido y que es completamente revolucionario, ¿no? Benjamin se sentía además que él era muy perezoso, y quizás la pereza le viene un poco de la enorme dificultad que era para él tener publicado un texto por la época en que le toca vivir y por esta inclasificación. Es famoso también que, bueno, esta disertación maravillosa que es el Trauerspiel, ¿no? El estudio sobre el barroco alemán va a causar y va a suscitar como mucha desconfianza acerca de su pensamiento, ¿no? Pero en realidad el problema es que Benjamin escribió extensivamente acerca de toda su experiencia, ¿no? El problema es que muchos de los la forma en la que él escribe es un género que es indeterminado, y en este sentido a mí me parece que es una aportación enorme a las letras, pero no solamente a las letras, sino al pensamiento histórico, ¿no? Es decir, mucha de la reflexión de Benjamin va a surgir en estas duplas, ¿no? Entre la reflexión del lenguaje y la literatura, el lenguaje y la poesía, el lenguaje y la imagen, y sobre todo el lenguaje y la historia, que es aquí lo que nos estaría interesando muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, si continuáramos, ¿no? Digamos, ya nos tomamos un café con Benjamin y se nos quitó el jet lag. Y antes de ir a trabajar, quizás una cosa que podríamos hacer por París, que bueno, es también muy emblemática, son las librerías. Vamos a ir ahorita a esta librería que aparte ustedes pueden ver la ubicación, es decir, está justo en el centro de París, está muy cerca de Notre Dame, o lo que quedó de Notre Dame, que también me parece muy simbólico que hasta Notre Dame haya padecido, ¿no? Este extraño incendio que ocurrió, me parece, hace 2 años, ¿no? Entonces, esta librería Shakespeare and Company en París es importantísima por todo el movimiento literario que generó, ¿no? Ahí Benjamin va a tener la oportunidad de encontrar libros raros, sobre todo libros escritos en inglés. Hay que recordar que es un gran traductor de la obra eh, ahorita se me fue, ¿no? De Edgar Allan Poe, ¿no? Es el traductor de Edgar Allan Poe al alemán, y que, bueno, esta es como el atractivo más grande que tiene París, ¿no? Que hay una gran comunidad de lectores, de escritores, de poetas y de filósofos que viven ahí, también por una cuestión de una tradición muy, muy fuerte en la cultura de la ciudad, pero esta librería va a ser icónica, sobre todo porque la dirige Sylvia Beach, ¿no? Y Sylvia Beach es la editora
de James Joyce. Joyce también tuvo una estancia en París que va a ser muy importante, y este va a ser el centro de reunión de todos los intelectuales ingleses, y no solo los ingleses, de todas las personas, digamos, que hablan inglés, ¿no? Pero cuando Benjamin va, se va a dar cuenta de que en la librería ya casi no hay ingleses, ¿no? Y esto es porque en el contexto en el que estamos hablando es la plenitud de la Segunda Guerra Mundial. Entonces cada vez van menos ingleses, pero le parece maravilloso poder estar platicando con Sylvia Beach y ver los libros que están ahí de una forma llena de tranquilidad, y ver manuscritos de autores como Walt Whitman, Oscar Wilde, George Moore, James Joyce y otros más, y los retratos que están puestos en la pared. Sylvia Beach fue una mujer muy importante. La librería existe hoy en día y se puede visitar. Lo que pasa es que se ha vuelto un lugar muy instagramable, si estoy utilizando bien el término, en que es una cosa espantosa, ¿no? Es decir, la gente entra, se toma la foto en la librería y sale ya sin comprar ni saber ni nada. Son recorridos y no quiero ofender, ¿no? Pero sí hay como los japoneses son muy dados a tomar muchas fotos. Entonces hay muchos grupos de japoneses que pasan rápidamente tomando fotos por todas partes, ¿no? Eh, esta cuestión del libro en relación con la ciudad es algo que a Benjamin le va a parecer que es muy importante. Quizás parte del atractivo para él del viaje es el hallazgo de los libros, ¿no? Vamos a leer aquí un pedacito de este texto que se llama Desembalando mi biblioteca, en donde él va a decir que hay libros que tienen un, hay libros a los que les tiene un cariño muy especial por las ciudades en donde él los consiguió, ¿no? Las compras de un coleccionista de libros no se parecen en nada a las que hace un estudiante para hacerse con uno de los manuales del curso, un mundano para regalar a su mujer, un viajante de comercio para matar el tiempo en su próximo desplazamiento, compras hechas en una librería. Mis más memorables compras, y aquí está otra vez como esta cuestión en la que pronto nos vamos a engañar, engañar, no, enganchar, que es la memoria, las he efectuado estando de viaje de pasada. Bienes y propiedades se deben a la táctica. Los coleccionistas son hombres de instinto táctico. Cuando están en la conquista de una ciudad, el más pequeño librero de viejo cobra para ellos dimensiones de fortaleza de asaltar. La más remota papelería deviene posición clave. ¿Cuántas ciudades me revelaron sus secretos durante mis expediciones a la conquista de sus libros? Que también esa es otra característica, o bueno, es algo que era muy emblemático de París, que están todas las bouquinistes, ¿no? Todos los libreros a lo largo del río Sena, que tienen libros raros de encontrar o ediciones viejas de libros que no son conocidos, ¿no? Aquí hay algo también que me pareció muy importante mencionar con respecto a la lectura, porque bueno, si bien Benjamin es un pensador inclasificable y si es difícil de leer y si es una obra que es ecléctica porque tiene cuentos infantiles y tiene guiones de radio y tiene estas tesis sobre la historia, pero también tiene este libro rarísimo que es sobre París, lo que sí no se puede dudar de ninguna manera, y si alguien está en desacuerdo conmigo, me voy, es que Benjamin era un gran lector, y entre las grandes lecturas que va a ser la lectura de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, ¿no? Que es la obra, es la gran novela, ¿no? del siglo XIX, y que además Benjamin la califica de ser el único autor que ha sido capaz de darle una memoria al siglo XIX. ¿Por qué le interesa tanto a Benjamin este libro? Yo no sé si es clara la referencia, pero el libro es una
es pura remembranza, y esto me parece que está mucho dentro de la cultura judía, ¿no? En donde es parte de la cultura judía no especular acerca del futuro, pero sí hay como este permiso de la remembranza, y eso es en busca del tiempo perdido. La ilustración que están viendo ahí es el inicio de la novela, en donde está Marcel Proust delante de una taza de té y toma este panecito que también es muy típico de París en el siglo XIX, que es la Magdalena, la sumerge en el té y a partir de eso escribe todos los recuerdos, ¿no? Que eso le proporciona. A Benjamin le parece que es maravilloso porque entonces a través de la técnica literaria se da cuenta cómo los artistas, a través de las cosas más pequeñas, pueden encontrar grandes historias. Yo no sé si se ha escrito mucho acerca de esto, pero la idea de que las cosas tienen un aura, o que esto va a aparecer mucho en las tesis sobre la historia, y aparecen pasajes miles de veces, y que es parte, como diríamos, de su teoría historiográfica, ¿no? Es una cosa que va a tomar completamente de Marcel Proust. Él se va a dar cuenta, además Proust habla mucho acerca del lenguaje, y él se va a dar cuenta que el historiador es un técnico del lenguaje en realidad, y que funciona a la vez como una especie de arqueólogo que tiene que ir removiendo las capas del pasado, que sería como el proceso, la técnica de la investigación, en donde uno se plantea una pregunta y tiene que ir bajando capa por capa. Dice, el lenguaje significa indiscutiblemente que el recuerdo no es un instrumento para captar el pasado. Y esto, los que nos acompañan hoy y son historiadores, sabemos, ¿no? Que el lenguaje es un vector moral en muchas ocasiones y que está enmarcado dentro de una idea del Estado. Entonces, de repente, para Benjamin también esto va a ser algo que de lo que se va a inspirar del mesianismo judío, ¿no? Es acerca de la importancia, o acerca sobre todo de devolverle al lenguaje su función, que también eso se ha malinterpretado en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, él tiene un pensamiento que es mágico, pero no es una magia que sea ingenua, ¿no? Vamos a ver ¿qué más dice Benjamin? Dice, las cosas para recordar son estratificaciones, capas que entregan al investigador cuidadoso aquello que constituye el verdadero valor escondido bajo la tierra. Las imágenes desprendidas de situaciones anteriores como joyas que brillan en el sobrio aposento de nuestra visión actual. Y aquí es muy importante la idea de que la palabra va a llevar a una imagen y que esa imagen va a causar un destello. Y toda su teoría historiográfica tiene que ver con la captación del pasado en un momento en que esté descuidado, no un momento en que el pasado esté petrificado, sino un momento en el que el pasado esté en su forma más natural, y para eso París va a ser extraordinariamente útil para que Benjamin pueda asumirse como un historiador que además él se va a asumir como un historiador marxista, pero de eso hablaremos más adelante. Aquí dice, admiro la forma sorprendente de encontrar el uso que probablemente sea general en los grandes poetas que derivan sus metáforas de todo aquello que es cercano y parece fútil, ¿no? Esto que estábamos hablando, ¿no? En las hasta la más mínima migaja de pan, ¿no? Tiene una historia que está detrás, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo que aterrizamos bien en París, que estamos empezando a caminar por la ciudad, que ya desayunamos, saludamos a Silvia Beach, hablamos sobre Proust, toca ir a trabajar, y creo que este sería para mí el centro absoluto del paseo, ¿no? Es decir, eh, si vamos a estar en París con Benjamin, es absolutamente indispensable que vayamos a esto que hoy se llama la Biblioteca Nacional. Para Benjamin va a ser muy importante la idea de que el ocio más grande que uno puede tener, el placer más grande que hay en París, es este encuentro constante con los libros. Él casi anuncia, ¿no?, que todos los caminos de París inevitablemente van a llevar a un libro. Dice, París es un gran salón biblioteca atravesado por los libros. Y encuentra que esta ciudad tiene una gran afinidad a la cultura
de los libros, a la bibliofilia incluso, podríamos decir. Y esto se debe en parte a que la tradición de los libros en París se remonta a mucho tiempo atrás, quizás es mucho antes de esto de lo que estoy hablando, pero sí hay un momento puntual en el que se empieza a hacer como esta gran recolección de libros y la ciudad se convierte en una ciudad de los libros. Es a partir del siglo XIV, cuando Carlos V de Francia, ¿no? Eh, que era conocido Carlos V el Sabio, le decían, porque era un adorador de libros, empieza a tener una colección de libros que llega hasta los 9.000 volúmenes y va a ser necesario entonces que él los guarde en otro lugar y los va a mandar al Museo del Louvre. Y a partir de ese momento va a quedar como una tradición en Francia de todos los monarcas que van a venir después de él, que todos los libros que sean impresos en la ciudad dejen una copia o un ejemplar del libro en el Louvre. Por supuesto, esta dimensión de volúmenes va a crecer a tal grado que va a ser necesario abrir diversas bibliotecas. Ahora, también habría que pensar que, bueno, con este pasado imperialista y colonial que tiene Francia, se va a beneficiar mucho de las guerras, sobre todo Napoleón. Una parte va a ser una gran va a agregar mucho al acervo que tienen las bibliotecas parisinas, pero claro, esta biblioteca, que es la Biblioteca Real, solamente va a poder visitarse y se va a convertir en la Biblioteca Nacional hasta después de 1789. Y es sabido que, por ejemplo, autores como Voltaire o como Rousseau iban a la Biblioteca Nacional y que de ahí salió, por supuesto, el gran invento también de la ilustración, que va a ser la enciclopedia antecedente de nuestro querido Internet, ¿no? Entonces, esta es una de las instituciones más antiguas de Francia y de las más prestigiosas en toda Europa, ¿no? Ahora, tendríamos que pensar lo que es para Benjamin, ¿no? Que está viviendo esta experiencia de un exilio, porque todo el tiempo está huyendo, ¿no? Del nazismo, pero está protegido y está protegido sobre todo por este mundo de libros. Y además se va a encontrar con que es algo que le permite tener como una continuidad en su vida. Le estaba contando a Gabriel que una cosa que me llamó mucho la atención es que él evitaba ir a los cafés de exiliados y evitaba, perdón por el, perdón por el ruido, pero evitaba ir a lugares en donde hubiera alemanes, ¿no? Creo que ya se van. Porque no sé, ¿no? Es decir, quiere realmente hacer un viaje en el sentido de dejar atrás todo ese mundo que está ahí. Alemania le parece que es insoportable y entonces esto se vuelve como una gran protección. Ahora, yo quiero enseñarles la foto del interior de la biblioteca, que es esta biblioteca todavía hoy también existe y es muy difícil de encontrar porque, bueno, si vieron el mapa, está como en la parte que no es muy moderna de París, entonces es un infierno llegar, pero una vez que uno llega, hay como una gran reconciliación, está considerado también como una de las bibliotecas más hermosas del mundo. Yo no conozco muchas bibliotecas y no he viajado mucho, pero sí es una experiencia que a mí me conmocionó enormemente. Justamente como también las posibilidades técnicas de reproducción del libro van a crecer tanto que se van a tener que ir renovando las bibliotecas. Por eso en Francia es difícil encontrar cuál es la Biblioteca Nacional porque hay 4 o 5 bibliotecas nacionales más una en Versalles que también se llama la Biblioteca Nacional, de ahí la confusión. Esta es conocida como la BNF, ¿no? Pero es la Biblioteca Richelieu, ¿no? Y lo que es emblemático de este lugar, que es absolutamente maravilloso, es la sala de lectura Labrouste, que es esta. Esta es una imagen del siglo XIX. La biblioteca fue renovada hace poco y bueno, tiene ya posibilidad de internet y todas estas cosas, pero más o menos es así la biblioteca. Y ahí es donde Benjamin entonces está trabajando. Esta es la fotografía que no nos podía faltar y es la fotografía icónica de Benjamin.
trabajando dentro de la Biblioteca Nacional, absolutamente absorto en los archivos que tiene la biblioteca, y él se empieza a dar cuenta además que todos la historiografía que hay dentro, sobre todo que habla acerca de la ciudad de París, son grandes declaraciones de amor a la ciudad, y eso a él le parece una cosa tan hermosa que se pueda querer tanto a una ciudad, pero lo que es más interesante es que conforme va eh, entrando en los archivos, empieza a hacer amistades, ¿no? Esta foto se la toma Giselle Freund, que va a ser una fotógrafa que va a sacar las imágenes de, bueno, toda esta generación maravillosa que hubo en Europa antes de que terminara la guerra, y que, bueno, fueron unas pérdidas tremendas, ¿no? Cuando bueno, los nazis se apoderan, ¿no? de gran parte de Europa, entre ellas, por supuesto, la de Benjamin, ¿no? Pero este es un lugar entonces que le crea como esta fantasía, ¿no? De que puede seguir trabajando. Ahora lo curioso de esto es que esta renovación de la biblioteca la va a hacer Napoleón III, y que esta biblioteca además pertenece a una arquitectura que es completamente la arquitectura del siglo XIX, porque estas bóvedas que vimos están hechas en hierro. Entonces Benjamin, conforme va trabajando acerca de su gran obra, que es este libro inacabado que se llama El libro de los pasajes, que es un libro que ha tenido como mucha controversia. Parece que, bueno, ahora ya finalmente se ha aceptado, pero bueno, este es mi ejemplar del libro, ¿no? Se empieza a encontrar con una serie de materiales que son absolutamente un tesoro, y se encuentran materiales como el siguiente, por ejemplo, ¿no? Es decir, un libro en el siglo XIX que habla acerca de los caminantes vagabundos que están por la calle. Este libro de los pasajes es inclasificable también, pero es un libro que tiene toda una propuesta historiográfica detrás. Lo que estamos viendo aquí entonces también es este personaje del siglo XIX sobre el cual Benjamin va a basar eh, una gran parte de su obra, que es el paseante, ¿no? Mejor conocido como el flaneur, y se va a dar cuenta Benjamin además de que la desaparición de este personaje es una desaparición que es histórica y que le está revelando un estado social en el siglo XIX y en el París de esa época, que es como muy fácil de ver. Esto que están viendo aquí es el plan del libro de los pasajes. También platiqué con Gabriel un poco acerca de esto, que hay gente que se especializa en la metodología que utilizó Benjamin para hacer este libro de los pasajes, para aquellos que es el primer encuentro con el libro de los pasajes. Es un libro que no existe, igual que la ciudad de París, podríamos decir que no existe, porque no es, y es muy difícil de leer, porque son citas aisladas con comentarios de Benjamin. Se ha hecho intentos de hacer el libro solamente con los comentarios de Benjamin, pero es parte de la propuesta de Benjamin que las citas aparezcan, él dice, como ladrones que nos muestren, ¿no? Un momento de una época pasada, porque esa es la única manera en la que podemos conocer el pasado. Benjamin dice, el pasado no es estático, no es una cosa que está en el archivo, no es una cosa que está en el libro, es algo a lo que hay que acceder, pero el tiempo no es estático, el tiempo está es activo y está continuamente en movimiento. Benjamin, entonces, su obra sería una lucha absoluta en contra del historicismo prevaleciente en Alemania a finales del siglo XIX. No es partidario de esta historia que se hace como a partir de la estricta vigilancia al documento, porque es sabido, ¿no? Que, bueno, inevitable, saludos a Alfonso Mendiola, ¿no? Es inevitable hablar de Michel de Certeau y saber que siempre el historiador está hablando desde un tiempo y sobre todo desde un lugar. Entonces el documento siempre tiene un gusto sesgado a todo lo que está proponiendo, ¿no? Y lo que más me interesa también que hablemos es de esto, ¿no? Es decir, la propuesta de Benjamin, no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, ya casi vamos a llegar a lo que quiero llegar. La propuesta de Benjamin es que el historiador debe ser un historiador activo, y le parece que esta actividad es urgente, sobre todo enmarcada en este momento en el que estamos, que son los años 40. Ahora, también la obra de Benjamin es una
crítica terrible a lo que le está sucediendo al arte en este contexto. Benjamin tiene una cita en donde él dice, bueno, los artistas en lo que nos estamos convirtiendo es en lo opuesto a nuestros antepasados. Los artistas, nuestros antecesores, antes combatían, antes había contracorrientes de ideas y nosotros lo único que hacemos es fabricar y vender como si fuéramos modistas parisinas que cada 6 meses produce algo nuevo, ¿no? Entonces, quería enseñarles también, esta es la forma en que él clasificó los materiales para hacer una de las convoluts que se llaman, que sería como uno de los capítulos más importantes del libro de los pasajes, que es el estudio que va a hacer acerca de la poesía del siglo XIX, sobre la cual también, si Gabriel me da chance, voy a hablar en unos minutos, ¿no? Entonces, esta cuestión de la archivística de Benjamin, les digo, es toda una especialidad de la historiografía y es complejísimo como hizo, pero evidentemente hay un trabajo detrás y todo esto tenía la intención de hacer una historia crítica del siglo XIX, en donde la reconstrucción además estuviera hecha no por un autor, sino por la capacidad de transmitir la experiencia de lo que es esa época. Otra vez Proust está ahí. Pero Benjamin no sería quien es, y este libro no hubiera existido sin la literatura, pero también si no hubiera entrado en contacto con el movimiento surrealista. La primera estancia de Benjamin en París va a ser en 1927 y André Breton está ya entonces dedicándose a este movimiento artístico que es un movimiento realmente contestatario, ¿no? Este es un cartel de la exhibición de 1938, Benjamin ya estaba en París en esta época, y él va a hacer un ensayo que es absolutamente maravilloso acerca del surrealismo, y si no mal recuerdo se llama el surrealismo la última instantánea del pensamiento europeo. Le parece que el surrealismo va a ser lo más original que se ha visto desde mediados del siglo XIX, desde 1850 hacia adelante, y que los alemanes ya están... es decir, es un movimiento que no puede surgir en Alemania, porque en Alemania Benjamin lo que ve es que hay una gran crisis de la inteligencia y una gran crisis del pensamiento, y que toda su obra es una lucha en contra de eso, ¿no? Entonces, la denuncia que tiene Benjamin, y en esto está muy relacionado con el mesianismo judío, ¿no? Es que el libro ya no tiene la connotación sagrada que tenía antes, sino que el libro se ha convertido en un producto de la industria cultural, ¿no? Esta es una foto de Dalí, que también estaba por ahí en esta época, ¿no? Y entonces, a través de los surrealistas, además, va a descubrir una serie de cosas extrañas que están pasando en París. ¿Por qué? Porque André Breton se harta de esta pedantería de los artistas que van a Montparnasse y se toman el café, y como este ambiente en donde se vuelve un ambiente muy... Eh, caricaturesco del artista. Y entonces André Breton y sus amigos deciden que en vez de irse a tomar el café a donde está Modigliani, donde va Picasso y todos estos, se va a ir a un lugar que son los pasajes, que los pasajes son construcciones típicas del siglo XIX que son muy extrañas y que a Benjamin le fascinan. Pero dentro de los pasajes, los surrealistas se dan cuenta de que hay una serie de tiendas y hay unos cafecitos de muy mala reputación además, pero que hay unas tiendas en donde hay una serie de objetos que son muy extraños porque son objetos que se ven muy viejos. Vamos a ir a un pasaje ahorita, vamos a ir al Passage du Ponceau, que sería además la última parte de este recorrido que vamos a hacer, y bueno, ya también para dar pie a las preguntas voy a empezar. A terminar a la izquierda estamos viendo la entrada. Este pasaje lo escogí porque todavía es fácil de encontrar, en el sentido en que bueno, la placa está sobre la calle, ¿no? Que también es interesante pensar en esto, ¿no? Y es un lugar en donde los surrealistas lo que van a ver es que hay una serie de objetos muy extraños que pertenecen a una época de la historia política de Francia, que es el Segundo Imperio. Benjamin va a detestar este tipo de estética porque
dice que es la estética y el mal gusto de los especuladores del Segundo Imperio. Y detrás de todo este mundo de objetos, además, hay una enorme necesidad de Benjamin por hacer una especie de protesta social. A la izquierda lo que estamos viendo es, bueno, cómo serían los pasajes hoy. Quedan muy poquititos en París y, y curiosamente fue a partir de Jacques Chirac que conoció la obra de Benjamin y empezó a rescatar los pasajes. Entonces, bueno, los que quedan son parte del patrimonio cultural de Francia. Y a la derecha, bueno, lo que estamos viendo es cómo sería el pasaje. El pasaje es, como dice Benjamin, una especie de máquina del tiempo, porque ahí podemos ver cómo funcionaba el siglo XIX. Y dentro del pasaje, lo que va a ser legendario es que es ahí donde este personaje, que es el vagabundo, ¿no?, el paseante del siglo XIX, se va a refugiar de las lluvias, va a ser el primer lugar donde las personas pueden ir a fumar, va a ser uno de los primeros lugares con luz eléctrica, y va a ser un lugar además en donde van a suceder como una serie de cuestiones extrañas. La gente puede ir al pasaje a leer el periódico, pero hacia 1800, entre 1855 y 1860, 70, el pasaje se va a inventar sobre todo porque es ahí donde la efervescencia industrial del París de los 1850 puede mostrar todos estos objetos materiales que se están produciendo. En realidad los pasajes son una especie de vitrina para las novedades que Benjamin encuentra en eso, ¿no? Que esas novedades que se están exhibiendo ahí apagan las fuerzas revolucionarias de los oprimidos que no pueden participar de este mundo. Y esto también lo voy a explicar de la siguiente manera. Es decir, este mapa que estamos viendo aquí es París a principios del siglo XIX, y este es el París hacia finales del siglo XIX, es decir, la diferencia es evidente, ¿no?, en la cantidad de calles y de recovecos y de estructuras, porque el París que conocemos hoy no existe, porque es una invención de todo este mundo que va a tener que inventar Napoleón III. Napoleón III va a ser sobrino de Napoleón Bonaparte y va a ganar además las elecciones después de las revoluciones de 1848, prometiéndole a los proletariados que va a cumplir con las promesas de la Revolución Francesa y con todos los privilegios que se habían obtenido para el pueblo en esa época. Esta imagen me pareció que era muy importante porque es como muy emblemática de ese mundo. Ahí está el Papa y está como todo este gran desorden de guerras y de reformas, y como este inicio de la caída también de la religión y el inicio además de los estados totalitarios, ¿no?, que es como todos los pasajes. La situación aquí que vemos es, bueno, es decir, para que París existiera como hoy lo conocemos, se tuvieron que hacer una serie de plebiscitos para expropiar a los averias, ¿no? Es decir, que una vez que una ciudad se pone de moda, las personas pobres que viven ahí, bueno, son rápidamente desplazadas, ¿no? Entonces, Benjamin va a ver ahí, además, que hay como una hay un serio problema acerca de la reconstrucción de París, y también va a notar, haciendo estos estudios en la Biblioteca Nacional, que va a haber como una especie de popularidad, va a aumentar muchísimo la prostitución. Benjamin además va a entender toda esta época de las mercancías, porque 1848 es el año de las revoluciones, pero también es el año en el que se publica El Capital de Karl Marx, ¿no? Les decía que Benjamin se va a considerar un historiador marxista, y son sus dos grandes fuentes, ¿no? Es decir, el marxismo y el judaísmo místico, eh, sobre el cual, bueno, su gran amigo va a ser Scholem, y lo va a orientar mucho en eso, ¿no? Acerca de la prostitución, él en eso lo que ve es que durante el siglo XIX cada vez más hay una pérdida de la experiencia, y que incluso el amor se está convirtiendo
en una mercancía. Él lo que ve además es que el siglo XIX va a revivir una serie de mitos que habían estado adormecidos y que lo que revelan entonces es una sociedad que está sonámbula y que está completamente, como se dice, enajenada frente a la condición en la que se está viviendo. Entonces, toda la denuncia histórica de Benjamin es como esta ciudad que hoy se conoce como una de las ciudades más hermosas del mundo y la ciudad del romanticismo y la ciudad, o qué era, ¿no? Yo creo que eso ya se ha perdido, es decir, yo lo veo con mis alumnos que ahora a lo que aspiran es a ir a Tokio y a Corea y a todas, o sea, ya es viejísimo, ¿no? Esta cuestión de querer ir a París a los 15 años y toda esta cuestión de cosas, pero Benjamin lo que ve aquí también son una serie de observaciones que son agudísimas, ¿no? Y que esta ciudad es una ciudad de contrastes y de mucha desigualdad. La primera, todas estas fotos son de la época, son de Nadar, es París hacia 1860. Benjamin va a ser también un observador muy agudo sobre los cambios que la industria está trayendo y lo que le está sobreviviendo no solo al arte, sino a la naturaleza. Va a ser muy común en la época entonces que los animales sean, no sé si voy a decir bien el verbo, taxidermizados, ¿no? Se dice. En medio vemos, bueno, como todo este lujo del Segundo Imperio que Benjamin detestaba, con este contraste además de que en las calles están lo que llaman los parisinos los clochards, ¿no? Los que son los mendigos que no pueden acceder a este mundo, y en ese sentido, dice Benjamin, los historiadores tenemos, ¿no?, que hacer algo con respecto a eso. Los pasajes además van a desaparecer porque, bueno, con esta renovación de la ciudad que Napoleón III busca, que sea precisamente que pensemos eso, logra además ese cometido, ¿no? Lo que quiere es que pensemos que es la mejor ciudad del mundo. Es la época de los imperios y es una época en donde además Francia va a hacer un esfuerzo enorme por intentar ser una gran potencia, ¿no? Entonces, en el momento en que desaparecen los pasajes, eh, va a haber como toda una pérdida de la cultura de la caminata, ¿no? Y Benjamin dice, bueno, ya hacia 1860 ya no se puede caminar. Algo esencial también para entender a Benjamin es toda la poesía de Baudelaire. Para Benjamin va a ser su héroe absoluto porque Baudelaire va a estar caminando en las calles de París durante el Segundo Imperio y va a ser un observador agudo de lo que Napoleón III está tratando de hacer con las calles y de esta especie de modernización. Baudelaire va a detestar la destrucción de la ciudad antigua a favor de la ciudad moderna parisina, y le va a parecer además que la época en la que él está viviendo, y él lo dice así en su poesía, es una época plástica. Entonces, Benjamin cree que para él va a ser su informante del siglo XIX y que Baudelaire funciona como una especie de espía del tiempo. Eh, sobre Baudelaire, bueno, se podría decir mucho, creo que ya me estoy pasando mucho del tiempo, ¿no? Pero es dice, es un gran acto heroico que haya publicado este libro de poesías que recomiendo mucho y seguramente muchos lo conocen, que se llama Las Flores del Mal, porque ahí es donde él va a protestar en contra de la masificación del arte, y que aparte Benjamin ahí va a hacer un giro muy osado en donde va a comparar Las Flores del Mal con El Capital de Karl Marx, ¿no? Esta es una especie, bueno, no es una especie, más bien esta es como la propuesta que tendría Benjamin, hacer una corrección del marxismo, en donde él lo que propone es que el arte y la historia deben ser redentores y lograr despertar a los seres humanos de esta ensoñación que se ha advenido con el capitalismo, ¿no? Estas son imágenes de la ciudad antigua, y en la Biblioteca Nacional Benjamin va a encontrar un libro que se llama, como nombre esta plática, es decir, París no existe, de Paul Ernest de Ratier, escrito en 1857. Voy a leer un pedacito pequeño. Ratier dice en este libro: el verdadero París es una ciudad negra, fangosa, maloliente, apretujada en sus calles estrechas, hormigueante de callejones sin salida, de alamedas misteriosas, de laberintos que te conducen a la casa del diablo.
que rejunta los techos puntiagudos de sus casas sombrías, muy cerca de las nubes, y así te encela el poco azul que el cielo del norte quiere limosnear a la gran capital. Dice, por París caminan orangutanes con inteligencia humana, monstruos que hablan francés, que me parece una buena definición de cómo son las calles de París, ¿no? Aquí lo que estamos viendo al fondo también es la ópera, ¿no? Que es un edificio emblemático del Segundo Imperio, pero lo que quería que vieran es cómo cambia, ¿no? Completamente la fisionomía de una ciudad medieval a esta ciudad moderna, con todo lo que implicó en términos humanos este gran cambio, ¿no? El autor de esto va a ser también muy característico del Segundo Imperio, es decir, Napoleón III no existe sin el barón Haussmann, que Haussmann tiene su boulevard todavía hoy en París, y es el que va a destruir los pasajes a favor de este tipo de tiendas departamentales que son enormes, ¿no? Entonces, Benjamin, en todo este tiempo, entre el 38 y el 40, que está trabajando en la Biblioteca Nacional, se empieza a dar cuenta que esta sería una especie de prehistoria de la modernidad y que lo que él está viendo en el siglo XIX es algo que está corriendo en paralelo en ese mismo momento en las calles de París hacia los años 1940. Para Benjamin, cuando está haciendo estos estudios, se da cuenta que este mundo de promesas tecnológicas y de y de ferrocarriles que van a ser muy importantes, de la Torre Eiffel y todo, es un mundo que está completamente encaminado al desastre. Entonces, él en el libro de los pasajes lo que está buscando, que no lo va a poder hacer, es denunciar esta catástrofe programada y hacer además del libro, que el libro vuelva a ser sagrado y que la lectura vuelva a provocar una experiencia lo suficientemente fuerte para despertar en el lector la conciencia de lo que está sucediendo. Ahora, hacia finales de 1869, Napoleón III va a tener enormes problemas para buscar la reelección, y Marx, en este libro fantástico que tiene, que es La Guerra Civil en Francia, va a escribir una serie de reportajes que además tienen son reportajes periodísticos, ¿no? O sea, Marx está escribiendo en el momento en que está sucediendo en el que se está deshaciendo el Segundo Imperio, y Marx denuncia que esta vez Napoleón III ha ido demasiado lejos. ¿Por qué? Porque Napoleón III quiere reelegirse otro periodo más y ya se vuelve como muy evidente, ¿no? Que no ha podido cumplir todas las promesas de 1789. Y entonces Marx dice, bueno, inventa una guerra en contra de los prusianos, y hacia 1870 entonces, para sorpresa de Francia, Francia pierde la guerra y los alemanes entonces entran a París, pero este grupo, digamos, de proletariados que ha estado protestando durante todo este tiempo, no deja, ¿no?, de defender la ciudad a través de algo que es icónico en París, que es la barricada. Estas calles, además, que hace Haussmann, son calles que están ensanchadas y que están hechas ya no de madera, sino de piedra, para que rápidamente se puedan mitigar cualquier tipo de protesta social. Pero la fuerza de la ciudad y la fuerza de la necesidad también de la gente es como si reviviera toda la revolución del 48 en 1870, y durante 2 meses hay este gobierno de corte anarquista en donde los proletariados están volviendo a exigir sus derechos. Entonces, es famoso también la política de fuego de los comuneros, y a Benjamin le parece que esto es el final perfecto del Segundo Imperio, que es la quema de París en 1870. Es decir, con esto para él empieza otra época. Son los comuneros, además, que ya no es que estén luchando contra los prusianos, sino que están luchando en contra de darle a Thiers el poder en Versalles. Y bueno, Benjamin sigue como en esta cápsula del tiempo que está en la biblioteca, pero todo esto que él está viviendo
en ese momento está sucediendo en la historia en paralelo. El historiador francés Raymond Aron dice que Napoleón III tuvo dos legados. Uno va a ser el legado cultural, que va a ser la ciudad de París, y el segundo legado va a ser el fascismo a la francesa, como lo hizo Napoleón III. ¿Por qué? Porque además Benjamin se va a dar cuenta de que Napoleón III no hubiera podido permanecer en el poder si no hubiera sido capaz de utilizar toda la tecnología mediática que tenía a su favor. Es decir, el siglo XIX va a ser la época de la fotografía, del telégrafo y de la prensa, ¿no? En donde las noticias son concretas, son cortas, son sencillas, y en donde no hay esto que a Benjamin le fascina, que es el intercambio y la experiencia. Entonces, hacia 1940, el sueño de Benjamin se deshace, los alemanes entran en Francia, el Ejército Nacional Socialista toma París y va a ser una situación que es conocido, que el fin de Benjamin es espantoso, ¿no? Y es trágico. En ese momento decide entonces el manuscrito de pasajes, una fotocopia además de pasajes que ha de haber sido un infierno, ¿no? Fotocopiar eso en 1940, más pensando que Benjamin vivía en condiciones muy precarias, se lo da al bibliotecario, que bueno, tiene una suerte enorme de haber hecho amistad con el bibliotecario en esa época en este lugar, que va a ser Georges Bataille, que bueno, es famoso el libro de Bataille sobre, es un libro precioso, ¿no? El libro de Georges Bataille sobre el erotismo, y Bataille va a esconder el libro de los pasajes debajo de unas duelas de madera en la Biblioteca Nacional hasta que termine la guerra. Mientras tanto, bueno, esta foto que sigue es pavorosa, ¿no? Son los franceses viendo cómo otra vez los alemanes vuelven a entrar a París, perdón, y mientras tanto Benjamin viaja a Marsella para intentar salir a Francia, para llegar a la frontera con España, y Horkheimer también, por lo menos la escuela de Frankfurt le otorgó eso, ¿no? Le consigue Horkheimer un visado para ir a los Estados Unidos, pero la llegada hasta allá es muy difícil. Entonces, esta es la peor parte del paseo que vamos a dar hoy, porque es la finalización de la vida de Benjamin, pero también el inicio de una obra que creo que vale enormemente la pena de rescatar. Y en Marsella, que es además una ciudad de puertos y de mucha, ¿cómo decirlo? De mucho comercio de estupefacientes, es donde va a conseguir, y se lo dice Adorno en una carta, una cantidad de morfina que mataría hasta un caballo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente logra llegar a la frontera con España, pero bueno, ahí los detienen, y además Benjamin va cargando un portafolio gigantesco que se presume que es el libro de los pasajes ya terminados. De este libro hay una versión corta que se llama El Exposé de 1939, en donde Benjamin hace entonces una especie de resumen de todas las citas y demás. Pero en España, entonces, a punto de cruzar ya la frontera, los detienen, entra en pánico, y entonces, bueno, nadie sabe cómo murió Benjamin. La suposición es que efectivamente se inyectó la morfina, y es muy triste el final, porque bueno, hay testimonios que dicen que mientras estaba muriendo había sacado el reloj de su abuelo, un reloj de oro de su abuelo, y miraba cómo pasaba el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, Benjamin muere, va con un grupo de personas, y al día siguiente resulta que los dejan pasar a la frontera. Hannah Arendt dice también que fue un momento de extraordinaria mala suerte, y que a Benjamin lo perseguía un enanito que le daba mala suerte por todas partes. Entonces Benjamin nunca pudo llegar a Nueva York. Este portafolio está hasta la fecha perdido, que, bueno, y el original de los pasajes no se sabe tampoco dónde está. Yo tengo algunas hipótesis sobre dónde podría estar, pero bueno, se perdió esa obra, y Benjamin dijo además que esta obra era más importante que su propia vida. Entonces, esa es, digamos, la finalización de la vida de Benjamin, pero es una historia muy bonita en el sentido en que, bueno, esta no es la parte bonita, esta es donde Hitler entra. Esto es una cosa que a mí me impresiona mucho, esta biblioteca con la cual Benjamin viaja
a todas partes del mundo, va a terminar siendo cenizas, ¿no? En la quema del 10 de mayo que hacen los nazis en Alemania, que es un final terrible, ¿no? Debe haber sido una biblioteca, porque era la biblioteca realmente de un coleccionista. Pero con esto termino. Además, es una gran historia de amistad, porque después de la muerte de Benjamin, sus amigos deciden, ¿no?, que entre todos van a tratar de reunir todos estos materiales que nunca se publicaron y que están dispersos, y los van a soltar para que puedan ser leídos. La continuación, digamos, de la obra de Benjamin se debe mucho a Scholem, a Adorno, a Rolf Tiedemann, que es quien se puso a la tarea de hacer la edición del libro de los pasajes, y Tiedemann tiene una serie de observaciones muy interesantes acerca de la metodología benjaminiana, si es que así se puede llamar. Y les digo, es una historia de amistad, porque finalmente es con eso con lo que empecé, ¿no? Me da mucho gusto ver que hay una comunidad de personas que sentimos una amistad profunda por Benjamin. Y les decía, yo creo que París es la ciudad de la inexistencia, porque es la ciudad en la que no se puede existir con esa libertad, y porque es el antecedente además de este mundo controlado y totalitario, ¿no? Un poco en el que vivimos a través de la tecnología, en donde efectivamente esta poesía o este pensamiento que no es tradicional no puede existir. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, y a todos por esta gran e interesante experiencia de caminar París de la mano contigo y de la mano de Benjamin. Eh, Como los buenos textos que hablan sobre las caminatas, yo me quedo, me duelen las piernas, me quedo con la sensación de haber salido y estoy cansado de estar cuidando al grupo, que fue un grupo grande, de cuidarlos, que no los atropellaran, que no se Sí, insolaran, ¿verdad? Que no estorbaran a los japoneses y todo esto para sus fotografías. Pero bueno, en verdad nos hace sentir, creo, que Historia Viva no ha muerto, ¿verdad? Y que hay mucho que caminar todavía, y como los que saben sobre leer, sobre caminar, sobre escribir, las caminatas dan de sí en reandar estos itinerarios, y ojalá y tengamos la oportunidad de volver a caminar contigo y volver a hacer esta ruta para ver qué es lo que pasa cuando la volvemos a hacer, así como al volver a leer los libros, ¿verdad? Gracias de nuevo, de verdad, estamos muy contentos, y bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas. Les pido a los del público que se manifiesten por aquí en la aquí es caja donde de yo... preguntas. Bueno, además de las felicitaciones, que bueno, esos son por default, porque fue fantástica tu conferencia. No veo Gracias, Gabriel. preguntas todavía, Ya pero se bueno, durmieron. ya se durmieron. Vamos a dar unos minutitos para ver si alguien se anima con una pregunta. El jet lag, ¿no? El jet lag siempre pesa. Bueno, sí, el primer día llegando siempre es y después de tanto caminar, sin duda es hora de descansar. Sí. Bueno, preguntas difíciles ahora veo por aquí, pero vamos a, bueno, recuerdo sí estará disponible la grabación, como les digo, tuve unos problemitas al principio, estará un poco cortada lo del audio, pero sí estará disponible en el canal. Ahorita les pongo la liga y aprovecho para las preguntas que habían hecho en un inicio. Preguntaban que si sabes de casualidad el cuadro del río Sena que nos presentaste, si sabes de quién es, nos preguntaba Aura Quesada. Y bueno, y también juntamos dos preguntas. Viviana Curtis pregunta difícil para nuestra expositora, que dice, ¿podrías definir qué es la historia para Benjamin? Y Julia Palacios, ¿Quieres que
Sí, si quieres podemos juntar estas dos preguntitas. Bueno, son tres. Ahora veo que Julia Palacios tiene otra pregunta y bueno, sería uno, Ujú, si conoces el autor de la pintura sobre del río Sena que nos presentaste. Dos, si podrías definir el ujú. concepto de historia de Benjamin. Y Julia Palacios pregunta, ¿la fuente de la pintura crítica caída de la religión y los poderes? Yo creo que no sé si se refiere a la misma pintura del río Sena. Sí, ahí a ver, Julia, si nos vuelves a mandar tu pregunta, pero hay una serie de, bueno, voy a empezar a contestar. Entonces, hay una serie de cuadros que son de Monet, que son preciosos, ¿no? Acerca del río Sena, y la que es inmenso, es decir, yo creo que imágenes acerca de eso. El cuadro es de Monet, es de los impresionistas todavía, y me están preguntando si puedo definir qué es la historia para Benjamin. Es la pregunta del millón, ¿no? Porque es, yo creo que lo más difícil de explicar, en el sentido en que para entender el concepto de historia en Benjamin hay que haber pasado como por toda una serie de lecturas de Benjamin, es decir, mucha gente lo rechaza por el hecho de que no es concreto, ¿no? Y que no dice, bueno, la historia es el tiempo pasado que se puede, no hay una definición que pueda ser así. Creo que la forma mejor de entender qué es la historia para Benjamin es el libro de los pasajes. Ahora, no es que yo me esté saliendo de la respuesta. Lo que quiero decir con esto es que hay una cosa que es importantísima en el concepto de historia de Benjamin, y que es que la historia esté ligada o que pueda dar lugar a la experiencia. La experiencia para Benjamin es muy importante. Y él, hay que fijarse también en la época en la que está escribiendo. Él está escribiendo en contra del historicismo del siglo XIX, que dice el pasado está ahí y es una cosa a la que se puede acceder. ¿Cómo es la frase de Ranke? Hay que escribir el pasado tal y como sucedió. Benjamin dice, no hay forma de escribir una cosa tal y como sucedió, porque lo que estamos viendo es que los alemanes están escribiendo una sola versión del pasado, en donde ellos están adjudicando un pasado glorioso, y a través de eso está sirviendo como justificación para exterminar a todos aquellos que no sirven dentro de esa historia. Entonces es muy peligrosa esa historia que tiene una definición que es cerrada. Y la historia para Benjamin, y esto creo que también sería parte, es decir, eso da para 2 horas de plática, ¿no? Pero sobre todo ver que la historia no está solamente en los libros ni en los documentos, sino que la historia te tiene que asaltar. Es decir, cuando tú llegas a una ciudad, y no una ciudad moderna, ¿no? Sino estoy pensando en una ciudad como la Ciudad de México, una ciudad como Roma, ¿no? De repente llegas a un lugar y las ruinas te asaltan con una información que es de alguna manera intuitiva, pero, por ejemplo, el foro romano, también esto es una idea que viene mucho de Proust, ¿no? Tiene un aura que no tiene el Starbucks de Roma, o que no tiene el Starbucks ni de la colonia Roma, ni de Roma la ciudad, ¿no? Es decir, lo que Benjamin está denunciando es cómo las ciudades también se vuelven objetos técnicos, como el arte que se vuelve un objeto técnico, o como la historia que se vuelve un objeto que está al servicio del Estado. Benjamin lo que está tratando entonces es de terminar con eso, y además una cosa que es muy importante es que la historia genere una actividad en la persona, una verdadera manera de estar en el tiempo. Es decir, el tiempo de Benjamin es fascinante porque no es un tiempo que sea estático, sino es un tiempo que es circular, porque las cosas no las volvemos a encontrar. Es decir, quizás me faltó decir eso, ¿no? El París moderno de Napoleón III es una especie de reiteración de una serie de mecanismos del Imperio Romano, ¿no? Entonces, para Benjamin en realidad no hay nada nuevo, y la modernidad además es algo que siempre está muerto, porque es la repetición de lo que siempre es igual. Aunque no lo crean, mucho de la historiografía de Benjamin se puede entender a través de la poesía de Baudelaire, sobre todo porque Benjamin lo que va a encontrar en la poesía de Baudelaire es que él va a revivir un método de la poesía que no se ha utilizado desde el barroco, y que es la alegoría, y que la alegoría es una forma de expresar un profundo sentimiento de tristeza.
La poesía de Baudelaire es una alegoría acerca del siglo XIX porque Baudelaire se está dando cuenta que toda esta renovación que se da en París está llegando a un extremo que es inhumano, es decir, para que podamos caminar en el París moderno, se tuvieron que cometer muchas atrocidades inhumanas de la gente que estaba en el centro, porque ese centro por el que caminamos ahora era un lugar muy popular, ¿no? Todavía se pueden encontrar París además es como un caracol, ¿no? Que es circular, entonces están como eh, encontrados los tiempos, ¿no? De repente estás en un lugar que es muy lujoso y después vas a un lugar que es muy popular. Muy parecido, ¿no? A la Ciudad de México, como con esa mezcla de contrastes, ¿no? Grosso Gracias, modo, ¿no? gracias, No sé si Cecilia. con eso. Pregunta difícil. Julia Palacios nos hace favor de especificar un poco la pregunta. Ya entiendo que pregunta por la fuente, la referencia de la pintura que mostraste acerca de la crítica y caída de la religión en otros poderes. Es una imagen donde aparece el Papa, donde aparece, hay un Papa, una guerra y aparece también el río Sena. Si les quedó mal, no la tengo ahorita. Bueno, ahí se la mandamos Te después. la busco. Sí, te la busco y te la mando después. Gracias, Guardo Cecilia. esa imagen. Y comenta José Gutiérrez que hay un cuento de Cortázar en el que el personaje conecta con su imaginación los pasajes de París con un pasaje de Buenos Aires que copia estas construcciones parisinas. Esa manera de Benjamin de confiar más en las asociaciones interpretativas que en las conexiones de datos concretos. ¿Crees que pueda ser ilustrada muy bien en este relato donde la realidad imaginada es tan poderosa y legítima como la realidad experimentada? Bueno, yo me adelantaría ahí temporalmente y te diría que quizás la referencia ineludible en eso es Borges, ¿no? Que además no es completamente contemporáneo de Benjamin, pero creo que el primero en hacer eso es Borges. Cortázar un poco ya viene de esa escuela, pero el primero en abrir ese mundo multidimensional y estratificado, además a Borges le va a fascinar toda eh, la, la, la literatura judía, ¿no? Y el Talmud, todos estos libros sagrados que son muy importantes. En su idea de la historia también, Julia, es muy importante regresarle a la palabra la capacidad de expresividad, ¿no? Es decir, Benjamin de lo que va a tratar de huir es del academicismo, es completamente antiacadémico y por eso nunca lo van a aceptar ni en la escuela de Frankfurt, ni como maestro de literatura, ni como maestro de filosofía. Su obra se parece mucho más a los aforismos de Nietzsche que a cualquier otra cosa, pero lo que sí quisiera decir, quizás también para ya callarme finalmente, es que eh, es muy importante la obra de Benjamin porque es la segunda aportación más rica que ha habido desde que se inventa el ensayo, es decir, desde Montaigne no se había visto a alguien que hiciera una contribución como la de Benjamin, ¿no? Gracias, Cecilia. Y bueno, para concluir, nos preguntan, quizá para algunos que están empezando a conocer a Benjamin y la obra de Benjamin, si pudieras recomendarnos algunos otros libros. Sí, yo creo que hay un texto que es fundamental para entender a Benjamin, que es el narrador de Benjamin. Ahí él explica cómo hemos perdido la experiencia y yo creo que si yo empezara a leer a Benjamin, leería sus textos de juventud que están en las ediciones, acá él tiene una edición muy grande, bueno, ahora en internet los puedes encontrar, pero los textos de juventud son muy importantes porque la dificultad de Benjamin es que no es concreto, pero sí hay una evolución. Y yo creo que lo mejor sería empezar por el principio y el narrador es un excelente método de comprender la obra de Benjamin porque quizás lo que es confuso de su idea de la historia es que es una idea en donde no hay una jerarquía entre la historia y el arte o la literatura, porque él está tratando de abolir eso, que es una idea además muy antigua y en eso se parece mucho a Nietzsche, ¿no? Benjamin es completamente presocrático en ese sentido. Muchas gracias, Cecilia. Y bueno, volveremos a insistir con Cecilia porque nos debe muchas caminatas todavía. A ver qué Ah, sí. hacemos pronto. Y bueno, estoy viendo en el chat
las cantidades de felicitaciones y para ti, y bueno, estoy completamente acorde con ellas y muchas, muchas felicidades, bravo, y pues ahora será momento de descansar. Oye, Gabriel, pues pasa la chancla, ¿no? Ah, bueno, Aprovechamos para... Si les gustó tanto. sí, yo Sí, veo no, que... pues muchas gracias. No, yo veo que No, sí pues les muchas gusta gracias a muchísimo y ha sido de verdad fantástico estas horas entre el día y la noche que nos todos. llevaras a estos lugares y bueno, a conocer este París que nos gustaría volver contigo próximamente. Yo encantada, cuando quieran. Pues gracias a todos de nuevo y los esperamos en nuestras próximas eh, emisiones. Estaremos visitando próximamente Asia, iremos a Pekín, a Tokio, a Seúl, con este tema de la ciudad y la tradición urbanística de los Juegos Olímpicos. Y bueno, quedan muchas cosas por delante. Sigan nuestro canal de YouTube y búsquenos en Facebook para seguir al tanto de nuestras actividades. Gracias y bonita tarde. Nos vemos, Cecilia. Hasta pronto.